Carolina, tú fuiste candidata. Entonces, ¿Fui qué? fuiste candidata. No, yo no. Precan- Era otra esa. No. Estamos hablando No, no, no. retomando la ausencia de Fui autocrítica. fui claro. candidata, lo reconozco. Fuiste candidata, reconocer. Sí, sí, sí. Y fuiste candidata y dijiste algo que era súper interesante. Hablaste de la gente que era desde los militantes de base hasta la gente de la calle. ¿Ya reconocías que algo podía pasar? ¿Algo como qué? ¿Como que ganar a Kast? Claro. O sea, era un peligro desde el primer momento. Pero sale del peligro. Mm. Sale del hecho final. Sino, habían conversaciones que te decían, y tú que tuviste relación con el mundo de la seguridad, que estuviste en la moneda, que te decían, ¿hay algo que a la gente le hace ruido? ¿O hay un factor externo que le haga ruido que conduzca a esto? Totalmente, ¿Ya? totalmente. No, es que, a ver, yo creo que lo que ha pasado aquí, que ha alimentado el fenómeno de la ultraderecha y que tengamos al final un presidente como José Antonio Kast, es algo que es muy profundo, que tiene que ver con dónde están los temores, las preocupaciones, los dolores de las personas hoy día. Y están especialmente en estos temas de la seguridad. Y la seguridad tiene varias dimensiones. Tiene la parte criminal, por una parte, la delincuencia, tiene la preocupación con la migración, por otra parte, y tiene esta inseguridad que se ha generado desde el punto de vista social y económico. No tanto porque estemos en una situación muy frágil, porque la verdad es que estamos en una situación bastante sólida, pero estamos en una, digamos, inclinación económica muy distinta de la que tuvimos en tiempo anterior. Entonces la gente siente como un frenazo de expectativa. Una meseta. Siente como que esto, como que venía con un giro y ahora eso se frenó. Entonces, por ejemplo, familias que se esforzaron y qué sé yo, muchas se endeudaron, los hijos estudiaron y hoy día no ven los frutos de eso. Entonces eso es rabia, inseguridad, que depara el futuro. Y a eso sumémosle el tema de la delincuencia y el tema de la migración. Escuché ayer, o sea, leí más bien, unos comentarios, análisis que hacía la directora ejecutiva de Node 21. Lo encontré muy importante porque es algo que venimos hablando hace tiempo y ella ahora lo toma, en el sentido de cómo la migración ha afectado la cotidianidad de las personas que viven en sectores populares, que es algo con lo que hay que empatizar, hay que tratar de entender que hay ahí. Eso no es puro racismo, pura xenofobia, eso es experiencia concreta de dificultades en la vida, que el consultorio está más saturado, que a veces Claro. no hay cupo en el jardín infantil, Que que la- la que la- convivencia es difícil. No, y además un fenómeno. Mira, fíjate que tú acabas de dar en el clavo en un punto. El chileno tiene ahora hijos de primera generación universitaria que estudiaron con la gratuidad y que esperan que cuando salgan tengan trabajo. Y si hay un migrante al lado que tiene otra oferta para ese mismo patrón que es menor en costo, pierde. Mm. Entonces se da que efectivamente la migración generó un caldo de cultivo muy especial. Yo he planteado esta cosa al aire, el otro día planteé, casi me mataron, pero ¿Qué cosa? que yo decía, la paradoja del venezolano del Oxxo. Y es Ya. que el chileno es apocado culturalmente. O sea, siempre en lo externo lo ve como algo que quiere alejarse. Ese es un problema el chileno. Y el venezolano Loxo es un amor. No, el Simpático, venezolano del Oxxo, abierto. Entrador. Claro. ese es el punto. Va al Oxxo y ve al venezolano que entra. Entonces yo lo que digo es, lo que va a pasar es que ese venezolano del Oxxo no se va a borrar de un momento a otro como te vende el castismo. O sea, eso no va a terminar. Es un cambio cultural sin retorno probablemente. Y si hay retorno, va a tener que ser en un proceso de tiempo largo, porque no porque Donald Trump los vaya a sacar de Venezuela, no se van a venir para acá tampoco. Entonces, Mira, por suerte, es doméstico. creo que ese fenómeno que tú estás notando, no quiero decir que no exista, pero creo que no es el problema central en Chile. En Europa, por ejemplo, lo fue por mucho tiempo. El tema, porque Europa tenía un problema largo de desempleo estructural, desempleo juvenil. El plomero polaco. Y le eso, llamaban. eso generó una competencia por los puestos de trabajo que desgarradora desde el punto de vista socioeconómico. En Chile no ha estado tanto ahí el problema. El problema está más en la convivencia, el problema está en los servicios públicos en barrios más saturados de migración y el tema está en los nuevos fenómenos criminales que llegaron colados en medio de la migración. Ahí es donde está el principal malestar. Cuando el malestar ya llega a estos otros temas del acceso al trabajo, es mucho más complicado de manejar.
Porque ahí sí que ya, imagínate, porque cuando te quedas sin trabajo, te quedas sin sustento, o sea, ahí ya el nivel de la rabia está en otra, en otra otra escala. dimensión, en otra escala. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en serio eso, porque cuando viene al frente una derecha que trata a los migrantes como si no fueran personas, ¿no? Un trato deshumanizado, o trata a todos los migrantes como si fueran criminales, o confunde migración irregular con crimen organizado. Obvio que tú sales a pararles el carro y dices, no, pues señor, no puede ser, aquí hay derecho, pero lo que no puedes hacer es que en ese discurso pierdas conexión con esa señora que se quedó sin jardín infantil, Claro. o esa señora que tiene una pelea todos los días por la música del departamento del frente. ¿Entiendes? No puedes dejar votada a esa señora, no puedes decirle, mire usted, si quiere irse con la derecha porque aquí nosotros defendemos. No, ahí hay una desconexión que tenemos que resolver y nos está costando cara en Chile y en todo el mundo. O sea, esto es un problema del progresismo en el planeta completo. Y muy pocos además lo han hecho bien en términos de como Es que discurso. es difícil, convengamos que no es fácil. Pero el discurso que tiene la derecha tampoco es fácil. O sea, fácil decirlo en una campaña, pero después ejecutarlo no funciona. Bueno, fíjate que conversando con una persona que había hecho un análisis, me había identificado que el voto del inmigrante no era un voto de derecha. Que los inmigrantes no habían votado por la derecha. Cosa que siempre se dijo que el voto extranjero iba a ser pro, dado que el origen de los principales inmigrantes de Venezuela y es un régimen de izquierda, entonces que iban a ser más extremo derecha. No es un no, a lo que hoy estamos recién descubriendo lo que son los inmigrantes, y estos señores, no porque caiga Chávez o Maduro, se van a ir los venezolanos, eso primero. Porque esto yo siempre lo comparo con una mesa en 1970 en Chile, una mesa en donde todos los productos que estábamos comiendo eran chilenos. ¿Ah? Y hoy día uno se sienta en una mesa en Chile y la mitad de los productos son extranjeros. Entonces, y que el mundo ahora se complejizó, y a mí me pasó estando en Europa que realmente, no sé, es el extranjero, el asiático, es un habitante más dentro de estos países. Y yo creo que en eso Chile, este problema no se soluciona con la caída de Maduro. Y eso es que yo creo que va a ser delicado, porque además de alguna manera Kast ha dicho, ¿no? Como que se resuelve el problema venezolano y se resuelve el problema de inmigración. Yo creo que no se va a dar, y creo que tenemos que aprender a vivir con este nuevo fenómeno, y creo que en ese sentido, como dices tú, Carolina, como dices tú, tanto el Oxxo, a ver, yo tengo como imagen de la llegada de los inmigrantes el alcohol en la pandemia, ¿se acuerdan? Que todos los que te ponían alcohol eran venezolanos. Yo decía, muchas gracias, o sea, yo le debo a los venezolanos, ¿me entiendes? Que hizo todo el trabajo sucio durante el periodo de la pandemia. Bueno, y ellos se han ido incorporando de manera muy acelerada, y están hoy día en el Oxxo, pero también van a estar en el área de ingeniería, en otras áreas. Ya están. Sí. Oye, Ya pero es que tienen jefe convengamos venezolano. que además hay una cosa que en toda esta polvareda que se ha armado no hemos hablado. Chile objetivamente tiene un problema demográfico que va a necesitar mano de obra que no va a tener. Porque estamos con un decrecimiento natalidad. proyectado de la población. Va a llegar un momento en que nuestra población va a ir envejeciendo cada vez más, y personas jóvenes que entren al recambio y que entren además a financiar el sistema de pensiones, va a ser cada vez más complejo, y eso va a ser necesario, natural que tengamos migración. El tema es que la tengamos ordenada, el tema es que no la tengamos de manera irregular, el tema es que la tengamos con sistemas de control para que no se cuele con la migración una agenda criminal, como lo logró hacer en los años anteriores. Pero la idea de que Chile, lo ideal es que no haya más migración, probablemente a la larga va a ser al revés. A la larga va a ser al revés, pero no producto de esta situación, digamos, de sobrepasamiento que vivió Chile, que en realidad hoy día está bastante más controlada, pero que en algunos años fue muy frenética, y en la pandemia especialmente. Claro. En la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Que estuvimos encerrados, salimos del encierro y nos encontramos con una situación, o sea, los campamentos se habían multiplicado, teníamos irregularidad en todas partes, teníamos una criminalidad que no habíamos tomado nota porque estábamos dedicados a hablar del estallido, del proceso constitucional. Entonces fue como un mal despertar. Claro. Si sabemos que la inmigración ya es un fenómeno que está pasando, ¿por qué los gobiernos no se han hecho cargo de esto? Yo vivía en Canadá y me acuerdo que en el metro había propaganda del gobierno que decía intégrate, y estaba dirigida a las personas extranjeras. ¿Cómo lo integramos? ¿Cuáles son los mecanismos? O sea, A través de la señora del presidente, que tiene una fundación para eso. Claro, exacto. O Que sea, no sería es que Carcavilla estuvo acá y dijo, ojo con ese punto de que hoy puede servir para la primera dama. Sí, es que yo creo que ese es un tema. O sea, tienes que tomar nota. Migrantes irregulares en Chile hay 300 y tantos mil. Irregulares. Solo irregulares. Esas personas entraron al país
sin papeles, o sea, informalmente, es verdad, es un hecho. De esas personas, la enorme mayoría entró de esa manera porque en Chile estaban cerradas las fronteras. Y hasta el día de hoy, o sea, la manera de migrar regularmente desde Venezuela a Chile hoy día no está abierta, no estamos recibiendo migrantes. No Entonces, tenemos las embajada. personas desesperadas tratan de entrar de manera irregular. Chile hoy día tiene más control de la frontera, efectivamente, mucho más que antes, pero una persona que está desesperada por buscarse la vida, o sea, se las busca, se las busca, se las busca. Entonces, cuesta. Estados Unidos, imagínense, todo lo que hace y se le siguen metiendo migrantes. Entonces, una vez que eso pasa, hay que tomar en serio qué haces con esas personas. Entonces, la idea de voy a expulsar a los 300 y tantos mil suena bien, pero en términos prácticos no va a pasar. O sea, yo les digo, estoy firmado aquí, no va a haber 300 y tantas mil expulsiones, es materialmente imposible. Entonces tú debieras poder hacer un proceso como el que tú dices, de esas personas decir, ya a ver, cuáles vienen a trabajar, cuáles tienen ganas de integrarse a la sociedad chilena, apoyémoslas y separémoslas de las que lo que quieren es vulnerar nuestro orden jurídico, pasar por encima de las normas. Eso requiere una conversación madura como sociedad, pero no hemos sido capaces de tenerla. La migración es un No, punto. no hemos logrado tenerla. La migración es un punto. La migración es un punto. Voy a otro punto que tiene que ver con las izquierdas y la cultura, que tiene conexión con el proceso constitucional. Mm. No sé si leyeron esta semana al principal ideólogo financiado por fundaciones, corporaciones, editoriales importantes del país, que además tiene presencia en el extranjero, que se llama Axel Kaiser, que planteaba con un nivel de soltura que había que hacer una isla, no que había que hacer una isla, Dividir el dividir país. dividir el país donde vivían los zurdos y el resto. ¿Y cuál Yo no parte le tocaría acá? Exacto. No, y además yo pensaba, ¿y a él dónde estaría? Porque tal vez la parte zurda le iría bastante mejor, ¿no? Sería líder. Claro, Entonces, la otra sería uno más. Entonces, tal vez nunca quedó claro dónde quería estar él. pero a lo que voy es que el tono del debate se ha ido transformando en algo infantil. Y que él sea el representante de las derechas, habla muy mal de las derechas. O sea, me preocupa. Ahora, lleva mucho tiempo él, y él fue director de la Fundación para el Progreso, financiada por Ibáñez hace mucho tiempo, y hoy día intenté ubicarlo para entender dónde estaba, en qué estaba, y me dijeron, no, ya no vuelve a Chile, no está. No, está en las fuerzas del cielo. Está No, con la no, Argentina. pero está, claro, él está dedicado a Argentina. Claro, la Entonces, Fundación Faro de Argentina. claro, pero a lo que voy es que ya no está en Chile, pero funciona como faro a todo esto. Claro. Y entonces, entendiendo esta declaración, entendiendo la permanente deshumanización que hay sobre la gente de izquierda en circulación en el sistema de medios, y la izquierda misma, que tiene serios problemas para poder enganchar con las personas que están en TikTok dispuestos a decir cualquier mentira. Mm. Porque también hay una, yo también, no, en ese sentido, no soy amigo del roteo ético, pero tampoco de la validación de la estupidez por la estupidez. O sea, creo que hay un límite entre la condescendencia, la imbecilidad y la mentira, y la verdad y el debate sano. Porque yo creo que Axel Kaiser es un tipo que tiene herramientas para un debate sano, pero él exagera, duplica y además lanza material espurio, como un libro que se llama Nazicomunismo. Ahora, culpa también es de las editoriales, de la infraestructura del Mercurio, etc. A lo que voy con esto es, ¿cómo la izquierda o, digamos, el arco progresista, lo que ustedes quieran, puede combatir contra eso cuando hay un motor de emociones detrás que descalifica cualquier posibilidad de diálogo con esta? Mm. Lo digo desde el tema de la autocrítica. ¿Existe ese problema? ¿Es un problema que veo yo porque estoy sobremediatizado? No sé, abro la cancha. Creo que existe ese problema, pero que tiene raíces más profundas. O sea, cuando el mundo se puso difícil para los proyectos políticos, unos porque fracasaron estrepitosamente, después de la caída del muro de Berlín, otros porque tuvieron todo a su favor y no lograron traer todo el bienestar que prometieron, ¿ah? Capitalismo sin frenos, por decirlo así, sin Guerra Fría. Entonces, se abrió la tentación de buscar propuestas disruptivas. Y en esas propuestas disruptivas llevamos, no sé, 20 años en el mundo en que han aparecido muchas propuestas radicales,
pero fundadas en digamos, premisas falsas, maniqueas, manipuladoras, que además se han alimentado y profundizado por las redes sociales. O sea, estos discursos extremos o ridículos que tú mencionas no aparecieron solos, los generó la misma política. La misma política fue ahí a decir, oiga, si lo que pasa es que aquí todo está mal porque hay una gente mala, vamos a sacarlo, vamos a ir nosotros que somos buenos y esto se va a arreglar. Y esto pasó primero por la izquierda. Primero por la izquierda, y vinieron toda esa época, recuerden, los indignados podían tener muchas razones para estar indignados, pero lo que trajeron como propuesta fue más indignante todavía. Estrepitoso fracaso. Miremos lo que pasó, no sé, La lista del pueblo. en Grecia, la lista del pueblo, Podemos en España, el experimento constitucional, desastre. Y entre medio se fue alimentando una ola que ya en realidad venía también de antes, por otros motivos, ultraderechista, y hoy día esta cosa como refundacional, de respuestas simples para problemas complejos, está radicado en la derecha. Como que la izquierda ya se pegó el costalazo y dijo, oye, esta por aquí no va. Que tú dices, esto ya pasó por izquierda. Sí, y ahora está en derecha. Y en derecha tú ves, o sea, lo mismo, o sea, está todo mal, la refundación. El otro día escuché a nuestro nuevo presidente decir que ahora sí que Chile despertó. Estaba durmiendo todo el tiempo. Ahora sí, o sea, todas esas cosas están condenadas, y tú me dices después, la gente en las redes sociales dice cosas que no sé, desmesuradas o que no tienen fundamento, pero sí, los líderes están dándole a eso piso y lo alimentan y se benefician de Y eso. en ese contexto, la primera propuesta constitucional, ¿hoy día habría votado a prueba igualmente? A ver, si estuviéramos, yo espero que si estuviéramos hoy día en una propuesta constitucional no llegaríamos a eso, porque ha pasado agua Pero bajo el hoy día puente. que la Yo no creo que haya sido una mejor opción votar rechazo, pero creo que eran malas las dos. Yo no estuve contenta con votar a prueba en esas condiciones, pero sentía que votar rechazo lo que iba a hacer, que es lo que terminó pasando como cuando ganó el rechazo, era un influjo conservador tremendo. Después de eso, una derrota de un esfuerzo por algo que yo pensaba que podíamos enmendar. Por eso estaba esta idea de aprobar para reformar. Sí, Es decir, se nos olvida mucho el aprobar para reformar, Sí. y mucho estuvimos en esa. Sí, porque nos dábamos cuenta que el texto tenía problemas, pero sabíamos que si se rechazaba nos íbamos a la B. Y bueno, nos fuimos a la Puedo B. decir algo, había unos que estuvimos con el tema de ¿cómo se llamaba? El modelo que era con el panel de expertos. Bueno, porque eso sí que era... Es que ahí, mira, es que eso... Y creo todos que- fantasearon con que sin panel de expertos se podía. Irresponsable. Bueno, pero es que ahí está, yo creo, la mitad de la historia que no se cuenta. Porque el costalazo de la primera convención está archi ya reconocido por todo el mundo. Pero no superado, no se logra superar. Incluso se habla de que el nuevo clivaje. Pero quizá la manera de superarlo es también darse cuenta que cuando vino el segundo proceso constitucional, a diferencia del primero, había una base que era lo que hizo este comité de expertos, donde hubo acuerdo desde el PC hasta republicanos. Esa era nuestra constitución. Esa era la que ellos hicieron. Y la Convención 2, que se llamaba Consejo Constitucional, donde tenía hegemonía el Partido Republicano, no quiso tomar el consenso, quiso extremar la cosa una vez más. ¿Ah? Una vez más tirar un poquito, poner su Pero agenda. a republicano darse- no le ha costado, no ha tenido un peso político. Bueno, no ha tenido un por- costo, pero es que tenemos que tomar nota que estos errores políticos que se cometieron por la izquierda, se cometieron iguales, incluso yo te diría un poco peores, porque ya había la experiencia y estaba la posibilidad del texto ya elaborado, que facilitaba mucho las cosas. O sea, bastaba con decir, mire, aquí está, esto es. No nos salgamos de este marco que ya es sólido y que es amplio y que es compartido y que es la deseada casa común. No, la botaron a la basura y dijeron el gustito. Ahora, ellos dicen, yo comparto su opinión, pero ellos dicen y me han dicho que el tema ahí fue que cuando se intentó llegar a un acuerdo, ya la izquierda había dicho que no, ni el sal ni el agua en este contexto. Eso lo dicen ellos. Pero bueno, pero más allá de eso, me interesa, Carolina, saber, dado que hemos hecho esta autocrítica y estamos viendo la crítica del primer proceso Pero constituyente. es que falta autocrítica. Ah, no, todavía. sí, no, pero hay un punto. Más látigo, más látigo, más cristianismo. Vamos. Ah, claro, el opus izquierdista. El opus izquierdista. Se está un No, poquito- pero a mí hay una cosa, y hemos hablado acá, te digo, por eso trato de resumir el tema de la autocrítica, que es
ese error que hubo primero en el Frente Amplio ese primer año, luego llegas tú, llega como el socialismo democrático, ¿me entiendes? Ordenar lo que había sido un acto de soberbia, ¿no? De esta retroexcavadora, de la superioridad moral, que a mí me encantó ese episodio. El ímpetu. El ímpetu De de la ese, bueno, juventud. Pero ojo que en el texto de Giorgio está planteado eso y sí, dicho con todas no, sus sí, letras. sí, Eso lo fue dice, una sí. embarrada Sí, monumental. pero bueno, pero eso ocurrió y fue un hecho. Cuando escuchamos ahora, para mí mi gran incógnita de Kast es el discurso que produjo el domingo, ¿no? En donde todo lo que había dicho se desdice y habla con afecto de Jara, habla de incorporarlo a todo, de un gobierno nacional, de un acuerdo generalizado. Realmente brotó todo su afecto y cariño, ¿me entiende?, por todos los chilenos y generar esta gran unidad de todo Chile, en donde nos va a sorprender. Dijo, se van a sorprender con lo que van a ver. ¿Le crees eso? ¿Ves que es producto de una elección que produjo el Frente Amplio ese primer año de cadena de errores? ¿Crees que ese political learning, como diría un curso, que vivió la sociedad chilena con el Frente Amplio, él lo está asumiendo? ¿Crees que eres optimista respecto a lo que viene en ese sentido, en que este gobierno va a ser más cauto y menos soberbio de lo que fue el Frente Amplio? Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que... Depende, dice tú, depende. Es que creo que hay dos elementos tensionados. Uno, que el nuevo presidente tiene una trayectoria política y es parte de un movimiento internacional que es muy purista y que tiene como conceptos ideológicos muy radicales y muy rígidos, y los ha mantenido y profundizado en el tiempo. Eso es verdad, y eso hace ser escéptico. Por otro lado, soy testigo de lo que le pasa a las personas cuando llegan a la presidencia. Son poseídas por la República. La República las toma y las levanta y las pone en otro lugar. O sea, lo he visto ante mis ojos en lo que se transforma el ser humano que es electo o electa presidente. Y uno espera que al próximo presidente le pase eso también. Y eso lo ayude a morigerar y a suspender un poco estas cosas que le son tan propias y tan queridas, y mirar un poco el país y pensar en el conjunto del país. Ojalá que eso pasara. ¿Es posible un modelo de extrema derecha con vino tinto y empanada? Es que no lo hemos conocido. Lo más parecido a eso es Meloni. ¿Ah? Bueno, que sería hubo un con presidente que se llamaba- Pomarola y... Perdón. Existió Pinochet. Como si uno dice extrema derecha con vino tinto y empanada. Ya, pero era el pinochetismo. pero era extrema derecha pura y dura, ¿me entiendes? O sea, era extrema derecha con todo. Ahora, no a era Meloni le dio- edulcorada, no. Es que yo no creo que nosotros, yo creo que cometemos el error en general el sistema de medios pero es muy chileno eso de decir ya ultraderecha, y de repente 3 meses no, derecha radical. Que es ultraderecha, tiene pico, pata, tiene pluma, hace cuacuá, no un pato y no un gato. Pero en ese contexto de lo que decía de que el espíritu republicano se apodera de Bueno, es que esa es la esperanza que uno siempre guarda, ¿no? Pero creo que hay que tomar nota y prepararnos para todos los escenarios. O sea, yo creo que uno no puede estar en una disposición mala cuando un gobierno se asume a priori, pero que hay que hacerse el ánimo de que existe la posibilidad de que Chile entre en esta red de países gobernados por esta nueva derecha, en donde están pasando cosas que yo considero francamente horrorosas. Autócrata. O sea, mira lo que pasó con el presidente Trump ayer. Le cambió nombre al Kennedy Center y ahora se llama Trump Kennedy Center. O sea, uno puede decir, ya, eso qué importa, a la gente no le afecta, pero es que eso te habla de cómo se empiezan a interrumpir cosas básicas que son acordadas por la sociedad sin consecuencia ninguna. Entonces, a mí Ahora, yo tengo preocupación porque Chile llegara a entrar en ese ciclo. Pero volviendo, perdona, y creo que no hay que bajar la alerta respecto a eso, pero hay que tener buena disposición, porque puede que el espíritu de la República chilena, no el Partido Republicano, se imponga. Pero el discurso del domingo, ¿te sorprendió? Mira, lo que más me sorprendió es que lo encontré tan desestructurado, tan reiterado, tan informal. Nunca había visto una cosa así al momento de que gana un presidente o una presidenta. No, y un Siempre presidente que esos sabía son que iba a ganar, discursos además. donde se le han metido cabeza, donde cada palabra está pensada.
Y esto tenía un poco de conversación de sobremesa, así como, oye, ¿se acuerdan el otro día que estuvimos con ese alcalde? ¿Cómo se llamaba? Lo encontré increíble. Era muy doméstico. Era muy ¿Estás de doméstico. acuerdo con lo que dijo Pero los Peña? énfasis creo que van por ese lado, o sea, de salir de la trinchera y de ir más bien al presidente de todo, respetar a los adversarios, respetar al gobierno, no hablar de odiosidades, vamos a construir acuerdos, vamos a construir juntos, nos vamos a respetar, o sea, son conceptos en ese sentido adecuados para un discurso de un presidente que asume en una forma que no considero que sea adecuada, que se ve improvisada, que se ve reiterativa, que se ve excesivamente informal, que no tiene la solemnidad que tiene el momento. Sí, bueno, sinceramente. a mí me impresionó que una persona que sabía que iba a ganar no tuviera el discurso armado. O sea, de verdad yo quedé... Y en el comando me dijeron que el problema fue que el teleprompter no funcionó. Y le dije, bueno, pero hay cosas de imprimir un poquito, imprima. ¿Ah? Vieja escuela. imprima el discurso, entonces, ¿no? Nos arreglamos por siglos sin teleprompter, podremos vivir sin eso. Detente en un momento y dice, mira, vamos a arreglar el teleprompter. Pero a mí me parece que ahí conocimos un cast que era desconocido, que es de una naturalidad, pero completamente sorprendente. No, de verdad, además, realmente no dijo depende nunca. Es la primera vez que no dice depende. Es él. Y fue él, ¿no? Y en ese sentido uno está como desordenado. Y por eso a mí me parece tan interesante ver si creerle o no creerle, si nos quedamos con el discurso o no. Yo personalmente le tengo terror a la batalla cultural. Yo me leí yo las también. 32 páginas del programa de este gobierno que presentó en esta elección y las 300 y tantas del anterior y las anterior, la del 22, 21, la campaña del 21 es feroz, es otra persona, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con cuál ¿va a volver ese programa o va a quedarse este breve, corto y sucinto? Pero no nos compliquemos porque el tema aquí no es que tengamos que creerle o no tengamos que creerle. O sea, la pelota está allá. Ellos tienen que mostrar el gobierno que van a hacer, ellos tienen que dar los pasos y nosotros tenemos que mirar y actuar de acuerdo a cómo eso pase. La oposición, en ese sentido, no es la que marca la pauta, la marca siempre el gobierno. ¿Y no debería? Siempre el gobierno. No debería, porque tú no puedes de antemano ni una cosa ni otra, no puedes ser cándido, porque tiene al frente algo que tiene elementos filudos, complicados, pero tampoco puedes tener animadversión a priori cuando todavía no te muestran las verdaderas cartas. Ahora, tú llevas Entonces, la años en iniciativa política. la tiene el gobierno. Ahora, yo comparto que incluso en la hipótesis de un gobierno que no haga reformas muy disruptivas que puedan significar retrocesos, hay un riesgo que yo creo que es igual o mayor incluso, que es un gobierno que intente hacer un cambio como en los elementos que nos dan cemento como sociedad, que desde el retorno a la democracia son elementos que de manera consistente han avanzado en la lógica de el respeto, en la lógica de que todas las personas son iguales, en la lógica de la inclusión, a pesar de que todavía haya mucha exclusión, pero en nuestros valores entendemos que la exclusión no es aceptable. En nuestros valores entendemos que las mujeres han vivido una situación de desmedro y que la sociedad tiene que corregirla. En nuestros valores entendemos que la diversidad sexual no puede seguir siendo discriminada. En nuestros valores suponemos que la opinión distinta se debe respetar. A veces no la respetamos, es verdad. A veces la descalificamos, pero está claro que se debería respetar. A mí lo que me da temor es que se intente empezar a cambiar ese etos cultural que la sociedad chilena ha construido. Porque eso es lo que yo veo que es la agenda realmente que tiene la ultraderecha en el mundo. Perdón. Cambiar Carmen, y es ese fácil, acuerdo cultural por uno distinto. Y además en Chile es fácil cambiar eso. Es cosa de coordinarse y dar la sensación para que el otro diga, él cree eso, yo creo eso. Y ahí hay un tema que... Ese es mi temor. ¿Qué va a pasar cuando hay un femicidio grave? ¿Va a tratarse como un homicidio más? ¿O va a salir nuevamente a decir si aquí las mujeres viven una situación de desmedro que la sociedad no puede aceptar? Eso me parece que son cosas importantes. Tú dices, eso es cambiar, echar para atrás la ley Papito Corazón o la ley integral contra... No, pero es empezar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo van a estar las calles? Sí. Yo no, por más que pueda haber conflictos mal manejados o exasperación de los conflictos, yo no creo que haya ninguna condición para que vuelva a repetirse una situación tipo estallido. Pero es posible que tengamos más conflictividad social por el hecho de que hay una agenda anunciada que puede generar esa conflictividad, pero especialmente por el hecho de que hasta lo que hemos visto hoy día, la derecha tiene mucha dificultad para manejar los conflictos sociales. O sea, cuando se producen, actúa de manera muy reactiva,
siempre ve detrás de los conflictos sociales una conspiración política que alguien quiere perjudicarlo y nunca validan interlocutores para tratar de construir salidas. Entonces, ojalá haya un aprendizaje en eso, pero si no lo hay, vamos a tener más conflictividad Bueno, social. Kass Pero yo quería espero sacar a que los eso no militares. sea, creo que es muy importante lo que dijo Janet Jara en el discurso de la derrota. Creo que ese discurso estuvo muy pensado. Si uno piensa, el discurso de la derrota hizo ese ejercicio de decir muy clarito las cosas que había que decir y decirlas de una manera que quedaran fijadas. Y una cosa que yo creo que dejó claro es que el tipo de oposición no puede ser una oposición odiosa ni violenta y que ninguna forma de violencia se puede aceptar y que lo diga ella, viniendo de donde viene, creo que es muy importante que eso permee y se entiende que si aquí llega a producirse tensión, la violencia no es nunca una posibilidad, un camino para procesarla. Y que eso no quepa duda al respecto, porque hemos tenido que pagar una cuenta demasiado grande por esos episodios dramáticos que vivimos en la época del estallido. Sobre eso mismo hay un debate que, a ver, en este momento en los dolores de la izquierda y las cartas de autocrítica y en análisis he visto poco, pero creo que es la de Winter está, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en esta elección y en el proceso de los 4 años de Boric. Hay un montón de perspectivas sobre eso, para bien, para mal. Hay gente que tiene dudas porque dice, me parece que es acusar a un elemento que siempre ha estado en la mesa, y hay otros que dicen, no, esta vez el tono fue distinto. ¿En qué sentido? De alguna manera estaban alineados con el deseo. Los medios de comunicación... El deseo de que de Kast. De que saliera José Antonio Kast. Ah. Por los intereses empresariales y otro tipo de factores. En ese camino, y acá abro la pregunta, y ahí hay un votante, que es el votante nuevo, el votante que no tiene la información o el acceso y que puede ver en primera fila o prender la tele y encontrar un mensaje que le haga más sentido por el lado de Kast que por el lado del arco progresista. ¿Cuáles es las deficiencias históricas de la comunicación por izquierda que tú ves que hacen que no puedan enganchar con la gente? Creo que están un poco alineadas con el problema que está teniendo la política de izquierda, que funciona en una agenda y en un lenguaje politizado que no interpela, no interesa, no convoca a la mayoría de los ciudadanos. Y especialmente es muy ajena a ese elector nuevo que tenemos, el elector obligado. Yo creo que eso se ha analizado poco en esta elección. O sea, cuando tú ves el resultado de esta elección y separas el voto obligado del voto no obligado, son dos elecciones totalmente distintas. Ese voto obligado es un voto de personas que históricamente no votaban, precisamente porque no se sienten convocadas, identificadas, no les hace sentido ni la agenda, ni el lenguaje, ni los alineamientos de la política. Entonces, suponer toda esta tesis que está circulando de que ahora el clivaje que viene es el del plebiscito, yo creo que ese electorado no funciona con... O sea, el clivaje es una cosa en construcción y quizá no lo va a ver nunca porque es un electorado mucho más volátil. No sigue la política, no sigue sus códigos, se deja mucho más llevar por su impresión que le dan las personas, que le dan respecto a ciertos temas que les importan y no el conjunto de su relato político. Entonces creo que en eso los medios de comunicación no han logrado tampoco generar para ese elector una forma más profunda de informarse y de entender lo que tiene al frente. Porque cuando tú le vas a presentar un candidato o una candidata y hace referencia a esos códigos históricos políticos que es los que nosotros tomamos, ese electorado apaga la tele. No le hace sentido, no le interesa. Lo que pasó hace 20 años atrás no le interesa. Si es más de izquierda, menos de izquierda, de ultra izquierda, de poca izquierda, derecha radical, derecha institucional, todos esos códigos no son temas. El tema es qué haría esta persona ante tal cosa. Y creo que en eso esta elección no fue suficientemente inquisitiva. Yo estoy de acuerdo en eso, en el sentido de que el diseño que hubo de parte de la candidatura que ganó fue acotar los temas y lo logró 100%. No se habló prácticamente de nada más. Eso es complicado. Cuando una candidatura decide la agenda de toda una elección. Pero fue Kast el que la decidió. Sí, pues. Sí. Y todo se sometió a eso. O sea, incluso Evelyn Matei trató de decir, oye, pero es que el país no es una emergencia, hay otras cosas que ver, y no pasó nada.
Sí, lo que No pasa es pasó que- nada. Lo que pasa es que hay Ahora, mucha gente que dice que, porque estamos como bueno, en el momento para muchas personas que nos ven en especial, en el momento del duelo. Y uno de los culpables es la televisión, son los matinales. Yo creo que es simplificar. Pero, como tú bien dices, también la política de izquierda no sabe leer esa simplificación que tienen estos nuevos medios o estas nuevas manifestaciones. Y no solo no sabe leer, a veces hay un tono arrogante, descalificador, con esa manera de acercarse a los temas. Y tú puedes tener tus juicios, pero tienes que hacerte cargo de que si los tienes, te estás enajenando de conectar con ese telespectadora, con ese lector. Si de antemano dices tu manera de ver las cosas, no la valido, no me parece aceptable. Claro. Entonces, por O no la ejemplo, en la entiendo. seguridad, yo ahí autocrítica. Yo tengo mucha convicción de lo que se hizo en seguridad, creo que es profundo, que es grande, que es un cambio enorme para Chile. Pero todo lo que hicimos en seguridad no conectó nada con la ciudadanía, nada. Nunca logramos transformarlo en un mensaje que hiciera sentido y que no fuera defensivo. Porque como permanentemente éramos acusados de, cuestionados por, estábamos respondiendo esas acusaciones más que conectando con esos ciudadanos que quieren seguridad. Mm. El problema de la política es ese, que le habla al bando contrario y no le habla a la gente. Mm. Entonces estamos peleando entre nosotros, la gente ve de afuera esa pelea y dice, ¿sabe qué? Esa pelea no es mía. Claro. Que se maten entre ellos, yo haré mi vida. Después veré por quién voto. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio de giro total. O sea, nuestro desafío no es ganarle al otro, que tener la razón respecto al otro, sino lograr conquistar la confianza, la atención de ese ciudadano que está en su casa, que no está pescando la pelea política. O ganar el punto, que es lo que a mí fíjate que yo veo que la izquierda, la sequía de la izquierda estamos punto cero. O sea, realmente yo veo que la izquierda, la ausencia de discurso, y yo coincido contigo, yo creo que la campaña, los temas de la campaña los puso la derecha y los puso Kast. Ni siquiera Evelyn Matei, ni siquiera Maine Nichols, no. Lo puso Kast. Y en eso a mí me impresionó tanto la campaña. Con una buena música de fondo que le ayudó Parisi y Kaiser. Porque Parisi también puso un tema muy fuerte que igual le termina favoreciendo ¿Cuál a tema? Kast. Anti-elite. Ya. Ni como Nacho. Porque ni, como claro. él también dice, mire, aquí la derecha que ha gobernado, la izquierda que ha gobernado, ninguna sirve para nada, entonces recoge un poco ese sentimiento anti-incumbentes, los que han estado. Todos son malos. Sí, pero es raro porque no le afectó tanto a Kast. Porque ¿Ah? Kast también se No, porque eso presentó quiero decir. anticasta. No, eso quiero decir. Que Mm. lo de Parisi también terminó alimentando y Mm. le ayudó a Fue Kast. funcional. Que fue funcional Mm. porque le pegaba mucho a Matei ese discurso, Claro. que era la Claro, competencia mayor que en teoría tenía Kast. Ahora, obviamente la arrasó, pero Sí, de pero alguna bueno, manera pero, la arrasó. En ese contexto, que es lo que retomando lo que dice Nicolás y el análisis que hacías tú, que yo la verdad, fíjate, es bien dramático lo que voy a decir, pero en esta sequía que tiene la izquierda, esta ausencia completamente de gancho con la población, con la gente, con la pobla, con, no sé, con el mall, ¿me entiendes? Con ese, ¿no? Con ese mundo, yo no veo ninguna posibilidad en la izquierda de retomar, ¿me entiendes?, en 4 años una actividad que permita convencer y cautivar a esta gente. Y en eso, que insisto, esto es un tema bastante, a mí me cuesta decirlo, pero que es que yo estoy volviendo, fíjate, a los años de la dictadura, en donde la oposición al gobierno militar no lograba instalarse en la masa. ¿Ya? A pesar de todas las miserias que fue la crisis del 80, la crisis económica de los 80, a pesar de las torturas, a pesar de los desaparecidos, de la violencia, de la represión, todo eso. Y en ese contexto, yo creo que mi impresión es que la izquierda no logra, le va a costar mucho, hablamos aquí todo el proceso, pero lo que más me preocupa, fíjate, que es que al nivel cultural y a nivel de medios no hay ni un tipo de movimiento en términos de la izquierda. Para mí, yo creo que la oposición al gobierno militar empieza en la cultura. Empezó... Bueno, empezó, cuando no se podía hablar en exacto. ningún lado. Claro, y Entre empezaron a paréntesis, aparecer... Hagamos un homenaje a Vicente Ruiz, que falleció el día de ayer y que fue uno de los íconos de esos movimientos culturales Bueno, y tuvimos, de la dictadura, claro. con una valentía, una cosa disruptiva en épocas difíciles. Bueno, y fue Homenaje a Vicente. A Vicente Ruiz. ¿Y cómo se llamaba el grupo de ella? Tenía uno... La Patricia Rivadeneira. del- No, las yeguas no, era Patricia... Era de Patricia Rivadeneira. Sí, Patricia Rivadeneira, la yegua es sí, otra cosa, sí. Cleopatra. La Cleopatra, sí.
Bueno, pero a lo que voy es que yo tampoco veo en el ambiente cultural lo que hubo en la dictadura en torno a que la cultura fue el movimiento que logró de alguna manera articular una política completamente entre Gabriel Valdés y Patricio Elwin. La cultura, tanto con Prisioneros, como Teatro Ictus, como Sol y Lluvia, como El Café del Cerro, ¿me entiendes? Eso yo creo que hoy día Claro, no existe. la derrota cultural pavimentó la derrota electoral, en ese sentido. Exacto. No, yo creo que hay un tema, y bueno, yo estoy hace tiempo escribiendo sobre el tema de los centros de estudio. O sea, la izquierda no tiene centro de estudio. Cuando teníamos Azur, cuando estaba Flaxo, cuando estaba, no sé, había una cantidad de personas que estaban pensando el pensamiento, o sea, la izquierda. Hoy día no veo ni en la cultura, ni en los centros de pensamiento, ni en los medios de comunicación. No hay una época, no hay un Fortín Mapocho, no hay Estaturno, pero Pero eso no somos. bueno, no, pero a lo que voy, que eso me parece más delicado, fíjate, porque creo que es la manera como tuvo la izquierda y la centroizquierda de conectar con la gente. Mi pregunta es, ¿con qué conecta la izquierda y la gente? ¿Dónde está? ¿Cuál es el ámbito? ¿Me entiendes? ¿Cuál es dónde está ese nexo, esa cercanía con la masa? Y la verdad que quedó bastante desubicado. Comparto muchas de esas preocupaciones, pero no creo que la línea de base esté tan en cero. ¿No? No, yo creo que si tú te fijas, cuando fue la época del estallido, y pasó una cosa muy interesante en un momento en el estallido, no sé si recuerdan, que estaba lleno de programas en la televisión Claro. que invitaban a académicos que tenían La estudios Fundación de la Sol era sociedad, cada 48 horas. invitaban a líderes sociales que tenían movimientos de distinto tipo. Y ahí se provocaba, antes de que entrara la convención, cuando estaba todavía el estallido, se empezó a provocar una reflexión que era bien interesante, tratar de entender dónde está el malestar, de dónde viene esto. Ahora, eso fue cortado abruptamente por el hecho de que vino la pandemia y después se instaló el proceso constitucional que puso una agenda que mató toda esa conversación. O sea, dijo, no, si nosotros ya sabemos lo que es. Esto es el maritorio, esto tiene que ver con no sé qué, y se acabó esa discusión. Ahora, yo creo que esa base sigue existiendo. Lo que pasa es que tiene mucha desconexión con la política. La política está muy volcada al proceso electoral, muy volcada al ejercicio del poder y la pelea por el poder. Y todo este mundo que en la sociedad existe, que en las universidades existe, no se alimentan. Yo creo que hay que hacer ese nexo en esta etapa y no pienso que, a pesar de que este momento pueda ser muy malo, que sea tan imposible revertir. O sea, pensemos nomás en qué momento estaba la derecha para la última elección. Eso sí que era el suelo, el subsuelo. Eso era varios pisos en el subterráneo y mira el cambio. Porque una cosa que ha pasado es que hoy día los fenómenos políticos y mediáticos son de una inmediatez, de una velocidad, de una impredecibilidad salvaje. Y creo que hay que poner, y creo, en eso ustedes, ¿qué les voy a decir? Lo saben mejor que nadie, en esta preocupación por la cultura, por los medios de comunicación, hay que poner en esa lista también a las redes sociales. Porque una cosa que sin duda pasó en Chile y en el mundo es que las redes sociales fueron ocupadas por el discurso de derecha mucho antes y mucho mejor que por el mundo progresista. A pesar de que en nuestro mundo siempre se había dicho que los medios oficiales son más de derecha, cuando se provocó un nuevo espacio, en lugar de ocuparlo, se cedió. La derecha se instaló y antes que nadie, yo recuerdo perfectamente que José Antonio Kast fue el primero que estuvo en TikTok y todos nos reímos. Todos nos reímos. Mira, ¿qué hace en TikTok? Qué ridículo. Bueno, aquí están los frutos de eso. Entonces, encontrar el lenguaje, el modo, no plegarse al mismo, otro, en que desde el progresismo se ocupa ese espacio para generar nuevos sentidos comunes, para conectar a la gente, para poner discursos en conversación. Es algo que hay que hacer en este tiempo. Ser oposición y tener 3 años sin elecciones es un tiempo que hay que ocupar. No todo va a pasar en el Parlamento. En Chile está lleno, por ejemplo, de un movimiento sindical. La dirigencia de la CUT de los últimos años es una dirigencia súper interesante, que está reflexionando. Bueno, para empezar, hay algo potente que muchos dirigentes de la CUT del último tiempo no vienen del sector público. Están vinculados con la empresa privada y conocen ese mundo del trabajo que es la mayoría del mundo del trabajo chileno. No, la mayoría de la gente no trabaja en el sector público. Y que tienen además una idea de que el mundo sindical tiene que tener su propia voz, no solo que los dirigentes son de un partido y por lo tanto, sino que armar también dentro del mundo del trabajo que está enfrentando cosas enormes. Si la inteligencia artificial, los cambios que está viendo desde el punto de vista de cómo los trabajos cambian todo el tiempo, generan miles de interrogantes. Bueno, ese mundo tiene que estar en la línea de la conversación. No, la política no puede ser puro parlamento.
las alcaldesas, los alcaldes, los gobernadores, hay voces muy potentes ahí. Entonces yo creo que este tiempo, estos años de oposición, hay que ocuparlos para darle, airear y darle vuelo a esas voces y conectarlas y ponerlas en la conversación política también. Abrir la conversación política, sacarla de Valparaíso. Interesantísimo. ¿Y qué lugar ocupa la ideología? Porque hemos visto que las candidaturas de derecha igual dicen como no, la ideología, no hay ideología en nosotros. Eso lo encontré impresionante que pasara tan colado. tan piola. Porque es una manera, es un discurso que es brutal lo que dice. O sea, cada vez que sale una opinión que no comparten, la tildan de ideología. Agenda de género. Entonces, ideología. Medio ambiente, ideología. Pueblo indígena, ideología. Pero Entonces, ganaron ahí. bueno, sí, ganaron, pero es que en Chile nada es más ideológico que la derecha. O sea, cuando uno habla de los grupos ideológicos ortodoxos de izquierda, que los hay, y algunos bien tirados de las mechas, pero de manera consistente, la rigidez ideológica que ha tenido la derecha, ni siquiera estoy hablando de republicano, la derecha chilena es muy ideológica. No, y ahora la derecha Entonces, extranjera, transformar la y- derecha extranjera está, pero Bueno, la bullante, derecha en está el mundo hoy bullante. día está en una punta ideológica, en una cosa refundacional, radical, ideológica. Entonces, ideología, hay distintas ideologías, ideologías buenas, ideologías malas. Lo malo es cuando tú con la ideología actúas de una forma ortodoxa. Eso sin duda es un problema. Pero tener una ideología, o sea, no puedes transformar eso en una mala palabra, como en una Pero la especie izquierda de... lo debería esconder. No, pues lo más mínimo. Yo creo que la izquierda tiene que decir, a ver, es desnudar la ideología ajena. ¿Esa ideología en qué se basa? Se basa en una idea de autoridad que incluye atropellos como males menores. Estos señores que murieron, que están muriendo día por medio cuando bombardean esos barcos que teóricamente llevan droga. No hay juicio, no hay claridad de si son narcos o no son narcos. Entiendo que entre medio algunos pescadores también han muerto. No importa, efecto colateral, deshumanización total. Sin juicio, sin proceso, sin prueba. Simplemente porque alguien, un órgano de seguridad dice, ahí, va y mata. O esa idea de que yo el otro día escuché en un foro, a propósito del tema de Venezuela, que el concepto de por la razón o la fuerza se tenía que ocupar. Entonces, si por la razón no cae Maduro, por la fuerza hay que bombardearlo. ¿Por qué una persona que dice eso no piensa que en Chile tuvimos una dictadura hace poco? Entonces, ¿nos deberían haber bombardeado a nosotros cuando teníamos dictadura? No, nos bombardearon. ¿Ah? Nos bombardearon. No, pues los países que querían que sí, Chile claro, tuviera claro. democracia. Se hubieran armado una fuerza de rescate de Chile entre Francia e Italia y hubieran a bombardear Chile porque estaba Pinochet. O sea, creo que hay unas formas de pensar que se instalan como normales y que son muy ideológicas. Y hay que hablar de eso también, antes de que se naturalice. Esa es la clave. La naturalización del tono. La naturalización de la brutalidad. Claro. Es que yo creo que ese es el problema. La naturalización de la deshumanización. Bueno, que es cuando Ese ves- debiera ser nuestro límite, ¿verdad? Mínimo, un límite básico que se supone estamos todos de acuerdo en él. Hay que, mientras todavía estemos de acuerdo, porque quizás después de un Bueno, lo tiempo más loco que vamos a le- dejar de estar de acuerdo. No, lo más loco que lo decimos la desnaturalización de la, tú lo dijiste, de la deshumanización, la desnaturalización. La naturalización La de la Claro, desumanización. La naturalización de la es cuando uno ve deshumanización. a los ICE Bueno, pero eso es como el, aquí eso es el ¿no? fascismo. agarrando a los extranjeros. Entonces, si no puede ser que esto sea normal. Bueno, yendo a detener profesoras en los jardines infantiles. ¿Cómo? ¿Sí? Yendo a detener profesoras en los jardines infantiles. ¿Me entiendes? Ese elemento, yo creo que cuando tú llegas a eso, yo he de confesar que a mí esta ira que hubo contra los carabineros en el estallido social también, a mí me dejó muy... Es que también hubo deshumanización ahí. Por eso, a mí me impresionaba También mucho y peleaba hubo. con gente, con mis hijos, peleaba, ¿me entendí? Que decían... O sea, qué buen Hablaban- ejemplo. Mira, yo lo hablaban- veía, yo vivo frente al recital, al lado.